Muy buenos días para todos ustedes, el Señor les bendiga. Queremos enviarle un saludo muy especial a todos ustedes, amigos, hermanos, que a esta hora nos sintonizan por el canal de YouTube y que se suman a la transmisión de este servicio, de esta reunión de adoración y de exposición de la palabra de Dios. Quiero invitarles que dispongan todas las cosas allí en su casa, que puedan colocar el teléfono en modo silencio, que tengan a la mano su Biblia, su agenda, su bolígrafo, que puedan tener dispuestas cerca de ustedes todos los elementos para la celebración de la Cena del Señor. Y quiero invitarles también en este tiempo que pongamos nuestra vida, nuestra familia y todos nuestros asuntos en las manos del Señor. Oremos. Padre Celestial, damos infinitas gracias, que nuestra vida está en tus manos, Señor. Señor, y no solamente nuestra vida, sino la vida de toda tu creación. Toda la creación subsiste por tu gracia, toda la creación, Señor, se sustenta por el dicho de tu boca, Dios. Y hoy nosotros nos refugiamos en ti, en tu bondad, en tu misericordia, en la rectitud de tu palabra. Y queremos rogarte que a través de tu Espíritu Santo esta mañana hables a nuestro corazón por medio de tu palabra. Este que habla, Señor, no tiene nada que decir a nadie, pero tu palabra tiene todo para decirnos a todos nosotros, Señor. Que tu palabra resuene en el corazón de todos nosotros es lo que pedimos en esta mañana. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Bien, mis amados hermanos, una vez más les doy la bienvenida, amigos, hermanos que se han ido sumando a la transmisión en esta mañana. Quiero invitarles que por favor abran su Biblia y la mantengan ahí abierta un segundo, un momento, en el capítulo 5 de Juan, capítulo 5 del Evangelio de Juan, los versículos 31 al 47. Por favor, téngala abierta ahí en ese pasaje. El día de hoy quiero compartir con ustedes un sermón que he titulado Jesús nuestro Dios es el juez en el banquillo. Jesús nuestro Dios es el juez en el banquillo. Cada vez que Dios se nos sale del molde a nosotros los seres humanos, cada vez que Dios realiza una acción que se nos va de las manos, que no logramos entender, que no logramos evidentemente controlar, esa acción soberana de Dios, ese salirse del molde, genera en nosotros tal nivel de frustración y tal nivel de angustia que lo primero que aflora en nuestro corazón es un deseo por poner a Dios en el banquillo, porque ha quedado en evidencia que no somos nosotros los que controlamos todo alrededor nuestro, ni siquiera nuestra propia vida en un sentido la podemos controlar. Luego, todo ese cúmulo de elementos hace que nosotros, siendo criaturas, nos atrevamos a juzgar a nuestro Creador. Y no solamente juzgarlo, pero sentenciarlo, porque todo lo que ha hecho se nos ha salido del entendimiento, se nos ha salido de las manos, se ha salido de nuestro control. El 16 de enero del año 1918, poco más de 3 meses después de haberse llevado a cabo la Revolución Rusa, se llevó a cabo el juicio público contra Dios por el delito de genocidio. Dios, el Señor creador del universo, el Todopoderoso, estaba siendo imputado por el crimen de genocidio por la nación rusa. Y ellos lo hacen en ese momento de la historia a nombre de toda la raza humana. Es decir, ellos están imputando este crimen sobre Dios, contra Dios, porque ellos acusan al Señor de haber causado o de no haber actuado a favor de la raza humana para impedir la muerte de miles y miles de gentes. Por eso se lo acusa de genocidio. La persona delegada por el gobierno ruso para llevar a cabo ese juicio fue el comisario Anatoly Vasilievich Lunacharsky. Era una persona entendida en los asuntos religiosos, entendida en la política, pero que ahora estaba como delegado, como comisario, haciendo las veces de juez y sentenciando a Dios en medio de este juicio. Luego de 5 horas de alegato, donde el ente acusador y la defensa estuvieron presentando sus argumentos en contra y a favor del acusado, uno de los argumentos que más llamó la atención en este juicio público contra Dios es que la defensa
pide que sea absuelto de sus culpas, absuelto de sus crímenes, porque ellos dicen que Dios está fuera de sus cabales. Dios está fuera de la capacidad mental para poder ejercer cualquier acción lógica, racional, y por lo tanto Dios debiese ser absuelto de su crimen. Este argumento no es tenido en cuenta por el ente acusador, sencillamente Dios es sentenciado a muerte. Al día siguiente, el 17 de enero de 1918, a las 6:30 de la mañana, un pelotón de fusilamiento armado con ametralladoras descargó 5 ráfagas de fusil hacia el cielo, en un símbolo de que Dios había sido asesinado. Dios había sido ejecutado en plaza pública por el crimen de genocidio. Este episodio sórdido, este episodio rocambolesco, se ha repetido en muchos momentos de la historia humana. Cuando Dios se nos sale de los moldes, el ser humano no solamente intenta juzgar, pero si estuviese en nuestras manos, seguro que también hubiésemos intentado sentenciarle y ejecutarle al Señor en muchos momentos. Basta solamente con chequear el relato bíblico, y la cruz del Calvario no es otra cosa que el juicio contra Dios, la sentencia contra Dios y la ejecución de Dios por parte de las criaturas sublevadas contra su Creador. 5 años después del juicio público contra Dios, el mismo comisario, Anatoly Lunacharsky, pronunció la siguiente frase: la religión es como un clavo, cuanto más se la golpea en la cabeza, más penetra. Porque 5 años después de haber ejecutado a Dios supuestamente en plaza pública, se dieron cuenta que la iglesia de Cristo más había crecido, más se había fortalecido, y la predicación subterránea de la palabra de Dios había tomado mucha más fuerza en la Rusia comunista. Habiendo dicho eso, quiero invitarle que nos acerquemos al texto donde hace unos minutos le indiqué, Juan capítulo 5, versículo 31 al 47. Y quiero invitarle que hagamos esta lectura juntos, allí en su casa, donde usted se encuentra. Por favor, abra la Biblia. Juan capítulo 5, versículos 31 al 47. Y hagamos esta lectura. Dice la palabra del Señor: si yo diera testimonio en mi propio favor, mi testimonio no sería válido. Pero hay otro que también da testimonio de mí, y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. De hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio acerca de mí fue cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Pero yo tengo un testigo aún más importante que Juan: mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo, quien me envió, ha dado testimonio de mí. Ustedes nunca han oído su voz, ni nunca lo han visto cara a cara, y no tienen su mensaje en el corazón, porque no creen en mí, que yo soy quien el Padre les ha enviado. Ustedes estudian las Escrituras a fondo, porque piensan que ellas les dan vida eterna, pero las Escrituras me señalan a mí. Sin embargo, ustedes se niegan a venir a mí para recibir esa vida. La aprobación de ustedes no significa nada para mí, porque sé que no tienen el amor de Dios adentro. Yo he venido en nombre de mi Padre, y ustedes me han rechazado. Sin embargo, si otros vienen en su propio nombre, ustedes los reciben con gusto. Con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse los unos a los otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. Moisés los acusará. ¿Sí? Moisés, en quienes ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo creerán en lo que yo digo? Este texto del Evangelio de Juan, estos versos que acabamos de leer, es nada más y nada menos que un juicio, seguramente que no de carácter formal. No está Jesús en el Sanedrín, no está Jesús en la corte judía del primer siglo,
No está Jesús ni siquiera convocado formalmente por los religiosos de su tiempo. Lo que sí es real es que sobre Jesús recae toda la intención de los líderes religiosos de su época de asesinarle, y de asesinarle por un crimen que Jesús, según ellos, ha cometido. No solamente trabaja en el día de reposo, sino que además dice que Dios es su Padre, y con eso se hace igual a Dios. Eso es blasfemia, según las tradiciones judías, y ese crimen, es decir, ese delito del que se acusa a Jesús, está en el versículo 18 del capítulo 5 que estamos leyendo. La primera cosa para señalar en este texto tan importante y en este texto que nos invita a ver cómo la creación pone en el banquillo de acusado a Dios, es los testigos de Jesús. Esa es la primera cosa para señalar, los testigos de Jesús. Versículo 32 señala: pero hay otro que también da testimonio de mí, y les aseguro que todo lo que dice acerca de mí es verdad. Ese otro que Jesús señala en el versículo 32 y posteriormente en el versículo 37 es el Padre Celestial. Y noten ustedes, a Jesús se le está acusando de señalar que Él es el Hijo de Dios. Y si es el Hijo de Dios, Jesús es Dios. Y en medio de su defensa, Jesús señala: hay otro que ha dado testimonio de mí. Y ese otro que da testimonio de mí es el Padre Celestial. De manera que Jesús por ningún lado está rectificando, está retractándose de lo que anteriormente dijo. Al contrario, en su defensa lo que Jesús tiene para hacer es ratificar que Él verdaderamente es el Hijo de Dios, y si es el Hijo de Dios, Jesucristo es Dios mismo. El otro testigo aparece en los versículos 33 al 35. Dice Jesús: de hecho, ustedes enviaron a sus hombres para que escucharan a Juan el Bautista, y el testimonio que él dio acerca de mí es cierto. Por supuesto, no necesito testigos humanos, pero digo estas cosas para que ustedes sean salvos. Juan era como una lámpara que ardía y brillaba, y ustedes se entusiasmaron con su mensaje durante un tiempo. Noten la manera como Jesús plantea esto delante de los líderes religiosos. Jesús presenta a Juan el Bautista como un testigo humano y dice: ustedes enviaron hombres para que escucharan a Juan, y todo el testimonio que Juan dio es verdadero, y todo lo que Juan dijo acerca de mí es real. Dice Jesús: sin embargo, yo no necesito un testigo humano. ¿Por qué razón no necesita en este caso Jesús un testigo humano? Porque la acusación es de índole divina, la acusación es de índole celestial. Luego, ¿qué hombre puede verificar, qué hombre puede comprobar, qué hombre puede testificar a ciencia cierta la divinidad de Jesús en ese momento? No existía. La única manera es que el Padre Celestial sea el que testifique. Sin embargo, Jesús les dice: esto acerca de Juan lo menciono no porque el testimonio de Juan me sirva a mí, sino para salvación de ustedes. En otras palabras, todo lo que Juan hizo, todo lo que Juan predicó, todo lo que Juan anunció, tenía como propósito mostrar a Cristo, para que a través de Cristo ellos fueran salvos. ¿Ve? El tercer testigo aparece en el versículo 36 y dice la palabra del Señor: pero tengo un testigo aún más importante que Juan. ¿Y qué puede ser más importante que el último profeta del Antiguo Testamento? Jesús dice: mis enseñanzas y mis milagros. Y note que aunque Jesús dice son mis enseñanzas y son mis milagros, también señala en el versículo: el Padre me dio estas obras para que yo las realizara, y ellas prueban que Él me envió. Note usted, son las obras de Jesús, son los actos de Jesús, son las enseñanzas de Jesús, pero Jesús no está haciendo nada por cuenta propia. Todo lo que Jesús enseña y todo lo que Jesús hace ha sido dado por el Padre Celestial a Jesús como una evidencia de que Jesús
Es el enviado de Dios hacia la humanidad, no solamente para predicar, no solamente para sanar, no solamente para resucitar muertos, sanar enfermos, reprender demonios, sino para que podamos llegar a conocer al Padre Celestial. Ese es un rol que estaba presente desde el Antiguo Testamento en el pueblo de Israel a partir de una persona designada como el Shaliach, el enviado de Dios. Y el enviado de Dios era nada menos y nada más que el representante mismo de Dios en la tierra. Me explico. La persona que ostentaba el título de Shaliach era una persona que tenía sobre sí mismo la autoridad del que lo envió. De manera que aquí Jesús está diciendo, el Padre me dio enseñanzas, el Padre me dio obras para que ustedes puedan comprobar que yo soy el enviado de Dios. Y si el enviado de Dios, yo ostento la autoridad, el poder y la divinidad de Dios mismo. De manera que esto que Jesús está diciendo es supremamente fuerte. Ahora, vale la pena en este punto de los testigos preguntarnos por qué se hace necesario que Jesús presente testigos en este alegato, en esta discusión con los líderes religiosos. Quiero invitarle, por favor, que vaya conmigo a Deuteronomio capítulo 17. Deuteronomio capítulo 17, versículos 2 al 6. Deuteronomio 17, versículos 2 al 6. Dice la palabra del Señor. Cuando empieces a vivir en las ciudades que el Señor tu Dios te da, podría suceder que un hombre o una mujer del pueblo haga algo malo a los ojos del Señor tu Dios y desobedezca el pacto. Por ejemplo, podría ser que sirviera a otros dioses o rindiera culto al sol o a la luna o a alguna estrella, es decir, a las fuerzas del cielo, lo cual he prohibido terminantemente. Cuando te enteres de algo así, investiga el asunto a fondo. Si resulta cierto que se ha cometido este acto detestable en Israel, entonces llevarás al hombre o a la mujer responsable de esa maldad hasta las puertas de la ciudad y lo matarás a pedradas. Sin embargo, nunca le quites la vida a nadie por el testimonio de un solo testigo. Siempre tendrá que haber 2 o 3 testigos. Este texto está hablando de un juicio capital, un juicio donde lo que está en juego es la vida de una persona. Y está en juego la vida de una persona por haber introducido dentro de Israel creencias ajenas a la palabra de Dios. Creencias que hacen distanciar el corazón de Israel de su Dios. Y noten ustedes, Jesús está trayendo delante de los líderes religiosos 2 o 3 testigos, porque Jesús considera que a él se lo está juzgando por pretender introducir en el pueblo de Israel una creencia que aleja a Israel del corazón de Dios, cuando ha sido todo lo contrario. Jesús, a través de su enseñanza, a través de sus milagros, lo que ha hecho es darnos a conocer al Padre Celestial, a quien nadie conocía. ¿Ve? En ese marco de ese juicio capital es necesario que haya 2 o 3 testigos, dice Moisés. Y más adelante, Deuteronomio 19, 15 al 21. Deuteronomio 19, 15 al 21 dice: no condenes a nadie por algún crimen o delito basado en el testimonio de un solo testigo. Los hechos del caso deben ser establecidos por el testimonio de 2 o 3 testigos. Si un testigo malicioso se presenta y acusa a alguien de haber cometido algún crimen o delito, tanto el que acusa como el acusado deberán presentarse ante el Señor al acudir a los sacerdotes y a los jueces que estén en ejercicio en esos días. Los jueces tendrán que investigar el caso a fondo. Si el acusador presentara casos falsos contra otro israelita, le impondrás a él la sentencia que pretendía para la otra persona. De ese modo, limpiarás esa maldad que hay en medio de ti. Entonces el resto del pueblo se enterará del caso y tendrá temor de cometer semejante maldad. No muestres compasión por el culpable. La regla que seguirás es vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Es decir, la ley del talión. Pero esa ley del talión, noten que se da en el contexto también de un juicio capital. Un juicio donde una persona está siendo
señalada, está siendo imputada de un crimen cuya sentencia demanda que la persona sea asesinada, pero en su defensa puede presentar testigos para demostrar que lo que se está diciendo de esa persona es falso. Note que en este segundo texto de Deuteronomio que hemos leído hay una sentencia, como digo, que viene como un boomerang contra el testigo falso. Dice, si la persona que está acusando ha levantado cargos falsos en contra de la otra persona, a ese testigo falso deben darle la pena que él estaba pretendiendo que le dieran a la persona que él estaba acusando falsamente. Eso, por favor, téngalo muy presente ahí, porque más adelante regresaremos a esto. Entonces ahí tenemos los tres testigos de Jesús. El otro, que es el Padre, Juan el Bautista, y sus enseñanzas y sus milagros. La segunda cosa para señalar en este texto son los impedimentos para juzgar. Dicho de otra manera, trayéndolo un poco a nuestros días, y espero no estar cometiendo ningún abuso respecto de las leyes que nos rigen y todo el marco de las jurisprudencias y todo este asunto. Es como si Jesús estuviera tratando de recusar a las personas que lo están juzgando. ¿Me explico? Jesús está tratando de demostrar que ellos, los líderes religiosos, no tienen ninguna autoridad, o más bien tienen una cantidad de impedimentos que no los hacen aptos para llevar a cabo ese juicio. La primera cosa que Jesús señala está en los versículos 36 al 38 y es dudar de la calidad de Jesús como enviado de Dios. Una persona que duda de la calidad de Jesús como enviado de Dios, como Dios hecho hombre, esa persona está incapacitada de plano para tratar de levantar cualquier cargo, cualquier juicio en contra de Jesús. Volvamos al texto de Juan y miremos esos versos. Dice, pero yo tengo un testigo más importante, mis enseñanzas y mis milagros. El Padre me dio estas obras para que yo las realizara y ellas prueban que Él me envió. El Padre mismo que me envió ha dado testimonio de mí y ustedes nunca han oído su voz ni lo han visto cara a cara y no tienen su mensaje en el corazón porque no creen que yo soy a quien el Padre ha enviado. Otra vez, ellos dudan que Jesús sea el enviado de Dios. Y dudan que Jesús sea el enviado de Dios porque en la encarnación de Cristo, Dios se salió del molde que el ser humano tenía concebido. El segundo impedimento está ahí mismo, señalado en esos versos que acabamos de leer. En el verso 37 dice, no conocer a Dios y no conocer su palabra, no atesorar la palabra de Dios en el corazón, es un impedimento para juzgar a Dios. ¿Me explico? Y digo, es un impedimento para juzgar a Dios, pero a la par, si verdaderamente ellos lo conocieran y atesoraran su palabra, ni siquiera estarían juzgándole, porque estarían creyendo que Jesús es el Hijo de Dios. Dice, el Padre mismo que me envió ha dado testimonio de mí, y ustedes nunca han oído su voz, ni lo han visto cara a cara. ¿Usted se puede imaginar cómo suena esta afirmación en los oídos de los religiosos del primer siglo? Cuando ellos dedicaban buena parte de su vida a estudiar la palabra, a escudriñar las escrituras, se supone que el Antiguo Testamento en su completa perfección lo tenían memorizado. Y Jesús les dice, ustedes nunca han oído la voz de Dios. Ustedes nunca han estado cara a cara con Dios. Jesús está diciéndoles, ustedes solamente son unos religiosos que pretenden conocer a Dios cuando en realidad no le han visto cara a cara. Cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta también que hay un punto de quiebre en el discurso de Jesús que debiera funcionar como un punto de quiebre doctrinal para la iglesia de hoy. ¿En qué sentido? La iglesia de hoy ha convertido en el eje de su doctrina las señales y los milagros. Y note usted cuál es el punto que Jesús le da a las señales o a los milagros dentro de todo su ministerio. Y no es el punto central.
Jesús dice, las señales y los milagros sencillamente funcionan como testigos que yo soy el enviado de Dios. Pero no son el punto central, no son el punto medular. Y al día de hoy, cuando seguramente todos nosotros estamos rogando a Dios que haga milagros de sanidad, que haga milagros para guardarnos, ¿qué va a pasar, por ejemplo, si en algún momento Dios decide responder no a nuestra petición? Seguramente que la fe de muchos se va a desmoronar, porque se olvidaron que el punto central de la enseñanza de Cristo no son los milagros. El punto central de la enseñanza de Cristo es: a través de mí conozcan al Padre. Y si conocemos al Padre, hemos de aceptar también su voluntad y regocijarnos en ella. Cuando nosotros, como iglesia, damos otro bandazo, es decir, nos ubicamos al otro lado del péndulo, ya no son las señales y los milagros, pero es la sola escritura. Y ojo, nosotros como una iglesia reformada proclamamos abiertamente la importancia de la sola escritura, pero note usted que la sola escritura no se puede convertir en un fin en sí mismo. La sola escritura es un medio de gracia dado por Dios para que a través de la Sagrada Escritura usted y yo lleguemos a conocer a nuestro Creador. La Sagrada Escritura no es Dios. La Biblia no es Dios. La Biblia nos da a conocer a Dios, nos expresa las palabras de Dios, es la palabra de Dios, pero la Biblia no es Dios. Y estos religiosos lo que han hecho, según el verso 39, es que han convertido el texto en su Dios. Ustedes estudian las Escrituras a fondo porque piensan que ellas les dan vida eterna. ¿Quién es el que da vida eterna? Dios, el Creador, Cristo. En el pasaje que estudiábamos hace 8 días decíamos que hay varias cosas que el Padre siempre hace, y como el Padre siempre las hace, también Cristo las hace. Vivifica, juzga, justifica y resucita. ¿Ve? De manera que el que vivifica es Dios, no la Biblia. Es Dios. Cristo es el que vivifica. Y dice Jesús, ustedes estudian a fondo las Escrituras porque piensan que ellas les dan vida eterna. Y note que Jesús aquí no les está dando ningún piropo, ningún halago. Más bien está reprochándoles que ellos convirtieron la Biblia en el fin de la fe, en el fin último. Y es, ¿usted para qué vive? Para conocer la Escritura. No, vivimos para conocer a Dios. ¿Y a través de qué lo conocemos? A través de la Escritura. Pero es el medio, no el fin. Sigue diciendo el texto, pero las Escrituras me señalan a mí. Es decir, si fuese real que son unos expertos, que son unos eruditos en el texto bíblico, creerían en Jesús. Porque toda la Escritura que ellos tenían en ese momento, es decir, de Génesis a Malaquías, toda la Escritura señala a Cristo. Porque el personaje principal de la Biblia, el personaje principal de la historia y el personaje principal de nuestra vida se llama Jesucristo. ¿Ve? Y hay un otro impedimento que aparece en el versículo 44. Versículo 44 dice: con razón les cuesta creer, pues a ustedes les encanta honrarse unos a otros, pero no les importa la honra que proviene del único que es Dios. Y aquí tenemos que señalar también que uno de los pecados de la iglesia a lo largo de la historia ha sido la adulación mutua. Era un pecado de la casta religiosa, de la clase religiosa de Israel en el primer siglo. A estos con los que Jesús está hablando les fascinaba adularse mutuamente, exaltarse mutuamente. ¿Cómo eres de sabio? ¿Cómo eres de brillante? ¿Cómo eres de consagrado? Si alguno de ellos llegaba a una reunión, quería que le dieran el puesto principal en la mesa, quería ser atendido, quería ser honrado, y se olvidaron que la honra más importante a la que el ser humano puede aspirar es la honra que da Dios a todos aquellos que a Él lo honran. Dios honra al que honra su nombre. Pero al que no honra su nombre, claramente Dios no le va a dar ningún tipo de honra, ni de gloria, ni de exaltación. Ahí están los impedimentos que estos hombres tienen para juzgar a Jesús. Dudan de Jesús como el enviado, no conocen a Dios, ni atesoran su palabra,
dudan de las señales y los milagros dados por el Padre, convirtieron la Escritura en el fin último y no en el medio, y son felices adulándose mutuamente. Y una tercera cosa para afirmar en este texto bíblico: todo aquel que pretende acusar y condenar a Dios va a terminar acusado y condenado. Estos son los acusadores condenados. Los acusadores condenados. La primera cosa que se levanta en contra de los líderes religiosos de la época de Jesús, o más bien el primer testigo en contra, es el testigo que Jesús comenzó citando en el versículo 33, donde dice: Juan vino para testificar de mí, y ustedes incluso se alcanzaron a engolosinar con el mensaje de Juan por algún tiempo. El tema es que Jesús dice: pero al final ustedes no le creyeron. Y ocurre que el testimonio de Juan era para la salvación de ustedes. Juan apuntaba a mí, y si apunta a mí, apunta al Salvador. Pero como ustedes no miraron a dónde estaba apuntando la predicación de Juan, luego no pueden ser salvos, porque solo seremos salvos a través de la persona de Cristo. Además, ellos hacen algo muy fuerte, y es que ellos señalan que ellos son fieles seguidores de Moisés. Y como son fieles seguidores de Moisés, por eso han consagrado su vida entera a escudriñar la Escritura. Pero noten ustedes que en los versículos 45 al 47, Jesús señala que su tan ponderado y su tan venerado Moisés ahora va a jugar como testigo en contra de ellos. Sin embargo, no soy yo quien los acusará ante el Padre. ¿Moisés los acusará? Sí, Moisés, en quien ustedes han puesto su esperanza. Si en verdad creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque él escribió acerca de mí. Pero como no creen en lo que él escribió, ¿cómo entonces creerán en lo que yo digo? ¿De qué manera Moisés se levanta como un testigo en contra de los líderes religiosos? Cuando estábamos hablando acerca de la necesidad de testigos de Jesús, citamos Deuteronomio 17 y Deuteronomio 19, porque ahí aparecen los dos juicios capitales, cómo debía llevarse a cabo y por qué era necesario que una persona tuviese 2 o 3 testigos al ser llevado, acusado por un crimen capital. Justo en la mitad de esas dos enseñanzas acerca del juicio capital, aparece la enseñanza de Moisés acerca del Shaliach que vendría enviado por Dios para reemplazarle a él. Deuteronomio 18, versículo 15. Deuteronomio 18, versículo 15. Dice lo siguiente: Moisés siguió diciendo: el Señor su Dios les levantará un profeta como yo de entre sus hermanos israelitas. A él tendrán que escucharlo, pues eso fue lo que ustedes le pidieron al Señor su Dios cuando estaban reunidos al pie del monte Sinaí. Dijeron: no queremos oír nunca más la voz del Señor nuestro Dios, ni ver ese fuego ardiente, porque moriremos. Entonces el Señor me dijo: lo que el pueblo dice es cierto. Levantaré un profeta como tú entre sus hermanos israelitas, pondré mis palabras en su boca, es decir, mis enseñanzas en su boca, y él dirá al pueblo todo lo que yo le ordene. Yo mismo trataré con cualquiera que no preste atención a los mensajes que el profeta proclame en mi nombre. Pero todo profeta que falsamente afirme hablar en mi nombre o hable en nombre de otro Dios, tendrá que morir. Tal vez se pregunten: ¿y cómo sabremos si una profecía viene o no del Señor? Si el profeta habla en el nombre del Señor, pero su profecía no se cumple ni ocurre lo que predice, ustedes sabrán que el mensaje no proviene del Señor. Ese profeta habló sin el respaldo de mi autoridad y no tienen que temerle. En este texto, escrito por Moisés, nosotros estamos frente a uno de los anuncios
veterotestamentarios de la venida de Cristo. La venida de Cristo como el Shaliach, como el enviado de Dios. Y un enviado para proclamar las enseñanzas del Señor. Que las enseñanzas del Señor es lo que justo Jesús acaba de decir: el Padre Celestial me dio mis enseñanzas y mis milagros para que ustedes crean que Él me envió. Sin embargo, noten ustedes que la necesidad de ese profeta surge a partir del pánico que tiene el pueblo de Israel de relacionarse con Dios. Dicen: no queremos nunca oír su voz. Y no queremos estar delante de ese fuego en el monte Sinaí. Es decir, no queremos oír su voz, tampoco queremos ver su cara, que es lo que Jesús les ha dicho: ustedes no creen en mí porque nunca han oído la voz de Dios y nunca han visto a Dios cara a cara. Ahora yo estoy delante de ustedes dándole las enseñanzas del Padre y aún así no me creen. De esa manera Moisés se levanta como testigo en contra de todos los líderes religiosos con los que Jesús está teniendo este enfrentamiento. Los que tanto decían conocer la ley de Moisés, ha quedado en evidencia que no la conocen. Ha quedado en evidencia que no la obedecen y la escudriñan, pero para estudiar la Biblia por la Biblia, no la Biblia para conocer a Dios. Y esto es un desafío tenaz para nosotros hoy como iglesia, porque el estudio de la palabra no se puede convertir en una meta académica donde yo quiero ostentar conocimiento, donde yo quiero hacer alarde de cuánto conocimiento bíblico, de cuánto conocimiento histórico, de cuánto conocimiento lingüístico tengo. No. Si estudiamos la palabra de Dios, es para conocer al Dios de la palabra. Y si conocemos al Dios de la palabra, hemos de obedecer al Dios de la palabra. Y uno de los rasgos de la obediencia al Dios de la palabra es creer en Cristo como su único Hijo y como el enviado que trae salvación y vida eterna. Conocer la ley y no cumplirla, o cumplirla parcialmente, es una sentencia en nuestra contra. Mire por favor Santiago 2 del 1 al 13 y con esto terminamos. Santiago 2. Santiago capítulo 2 versículos 1 al 13. ¿Lo tiene? Santiago 2 del 1 al 13. Dice la palabra del Señor: mis amados hermanos, ¿cómo pueden afirmar que tienen fe en nuestro glorioso Señor Jesucristo si favorecen más a unas personas que a otras? Por ejemplo, supongamos que alguien llega a su reunión vestido con ropa elegante y joyas costosas y al mismo tiempo entra una persona pobre y con ropa sucia. Si ustedes le dan un trato preferencial a la persona rica y le dan un buen asiento, pero al pobre le dicen: tú puedes quedarte de pie allá, o bien sentarte en el piso, ¿acaso esta discriminación no demuestra que sus juicios son guiados por malas intenciones? Escúchenme, amados hermanos. ¿No eligió Dios a los pobres de este mundo para que sean ricos en fe? ¿No son ellos los que heredarán el reino de Dios que Él prometió a los que lo aman? Pero ustedes desprecian a los pobres. ¿Acaso no son los ricos quienes los oprimen a ustedes y los arrastran a los tribunales? ¿Acaso no son ellos los que insultan a Jesucristo cuyo nombre ustedes llevan? Por supuesto, hacen bien cuando obedecen la ley suprema tal como aparece en las Escrituras: ama a tu prójimo como a ti mismo. Pero si favorecen más a algunas personas que a otras, cometen pecado y son culpables de violar la ley. Pues el que obedece todas las leyes de Dios, menos una, es tan culpable como el que las desobedece todas. Porque el mismo Dios que dijo: no cometerás adulterio, también dijo: no cometerás asesinato. Así que si ustedes matan a alguien, pero no cometen adulterio, de todos modos han violado la ley. Entonces, en todo lo que digan y en todo lo que hagan, recuerden que serán juzgados por la ley que los hace libres. No habrá compasión para quienes no hayan tenido compasión de otros, pero si ustedes han sido compasivos, Dios será misericordioso con ustedes cuando los juzgue. Y otra vez, Santiago esta vez, Santiago el escritor de la carta, Santiago el hermano de Jesús,
está poniéndonos por delante un escenario de juicio. Y un escenario de juicio similar al juicio donde se encuentra Jesús en Juan 5. Hay un juicio parcializado. ¿De qué manera? Un paralítico ha sido sanado en el estanque de Betesda. Pero lejos de alegrarse los religiosos porque Cristo los salvó, ahora están ofuscados con Jesús. Su corazón está parcializado, porque no es una persona importante, porque no es una persona prominente en la sociedad judía. Es un paralítico que lleva 38 años cerca al estanque de Betesda, clamando porque alguien lo ayude. En ese mismo contexto, Jesús señala: el Padre trabaja y yo también. Yo soy igual al Padre. Pero note que también está diciendo el texto de Santiago: si usted se esmera tanto por cumplir toda la ley del Señor, pero falla en una sola cosa, usted no es culpable de esa cosa en la que falló, usted es culpable de toda la ley. Y eso es lo que dice Jesús en el Evangelio de Juan. Ese Moisés, al que tanto ustedes dicen creer, se levantará como testigo en su contra, porque nadie puede cumplir la ley del Señor a cabalidad. Solo Cristo la cumplió por nosotros, para que nosotros, a través de Cristo, podamos estar en correcta y perfecta comunión con el Padre Celestial. Hemos visto de esta manera los testigos de Jesús. Hemos visto los impedimentos que tienen los religiosos para juzgar a Jesús. Y hemos visto que estos acusadores terminan siendo condenados. Y condenados no necesariamente por Jesús, pero por el ídolo que ellos mismos levantaron, que fue la ley dada por Moisés. Que Dios nos ayude a no incurrir en juicios en su contra, en medio de todas las situaciones que se salen de nuestras manos y que no podemos entender. Que Dios guarde nuestro corazón para que el estudio de la palabra nos conduzca a Él y no se convierta en un fin en sí mismo. Y que nosotros férreamente, basados en la Escritura, podamos afirmar que Cristo y solo Cristo es el Hijo del Dios viviente, el enviado de Dios para darnos salvación y vida eterna. Quiero invitarles, amados hermanos, que ahí donde ustedes se encuentran, traigan ahí a su mesa los elementos de la cena del Señor. Quiero invitarles que los dispongan, que los vayan colocando, que los vayan organizando. Y quiero invitarles que este tiempo podamos terminarlo, este tiempo de meditación en la palabra, podamos terminarlo en oración, dándole gracias al Señor por su palabra. Y seguidamente, cuando terminemos la oración, haremos entonces la celebración de la cena del Señor. Padre, alabamos y bendecimos tu nombre, porque tú eres bueno, porque tus misericordias son eternas. Y aún, Señor, cuando haces y permites cosas que se salen del molde en el que nosotros hemos pretendido meterte, sigue siendo Dios, y sigue siendo bueno, y sigue siendo fiel, y tu misericordia es eterna y no cambia. Guarda nuestro corazón, Señor, para que no seamos nosotros como el barro pretendiendo decirle al alfarero cómo quiere ser moldeado, sino moldéanos tú, Señor, conforme a tu voluntad y conforme a tu propósito. Guárdanos, Señor, de llenar nuestro corazón de enojo, de rabia, de ira en contra tuya, al darnos cuenta que todas las cosas se nos han salido de las manos. Más bien permítenos regocijarnos en que todo se ha salido de las manos nuestras, pero nunca se podrán salir las cosas de tus benditas manos, porque tú eres soberano, porque tú eres rey y porque tú gobiernas sobre todas las cosas. Llévanos, Señor, de rodillas ante ti, a reconocer que nuestra vida te pertenece. Bendito y alabado sea tu nombre.
Bien, si ya usted tiene en sus manos el pan o la galleta, el jugo o la bebida con la que usted en estos días ha estado celebrando la cena del Señor, quiero invitarle que las tome en sus manos, se la entregue ahí a los miembros de su casa y juntos podamos celebrar la cena del Señor. Damos gracias, Dios, por este pan símbolo de tu cuerpo y esta copa símbolo de tu sangre. Damos gracias porque en aquella noche, cuando te reuniste con los discípulos, les dijiste: este es mi cuerpo, que por ustedes es quebrantado y entregado. Diste tu bendición sobre el pan y lo entregaste a ellos. Y cuando terminaron de comer, tomaste la copa en tus manos y afirmaste: esta copa es el nuevo pacto celebrado con mi sangre. Hagan esto todas las veces que se encuentren en la mesa. Señor, hoy nosotros como tu iglesia estamos a la mesa, estamos congregados y damos gracias por el regalo de poder acercarnos hoy a la mesa, entendiendo que tú diste tu vida por nosotros como el enviado Salvador de Dios. Padre, bendito sea tu nombre, porque en medio de todas nuestras limitaciones, de nuestro pecado, de nuestra maldad, nos invitas a ponernos a cuenta delante de ti al venir a la mesa. Señor, clamamos que por tu palabra y por la obra santificadora de tu Espíritu Santo nos limpies, nos laves y una vez más, Señor, nos pongas en esa comunión correcta contigo. Santifícanos, Dios, para aquel día cuando regreses por tu iglesia podamos ser hallados santos, limpios, sin mancha y sin arruga, completamente preparados para ti. En el nombre de Jesucristo nuestro Señor, participemos del pan y la copa. Señor, por tu bendita palabra damos gracias en este día, por el regalo de estar juntos como familia y por el regalo que nos das de estar congregados, juntos, unánimes en espíritu a través del internet, Señor. Clamamos, Señor, bendigas a cada familia representada, Señor, en las personas que hoy estamos, Señor, reunidos en cada hogar, cada apartamento, cada casa. Rogamos, Señor, por tu bendición sobre todo el personal de salud de nuestro país y del mundo. Por sabiduría clamamos, Señor, para nuestros gobernantes y dirigentes y todas las personas que al día de hoy están colocando su vida en riesgo para que nosotros podamos estar cuidándonos en esta cuarentena. Pedimos, bendíceles y guárdales. Y prepáranos también como iglesia para ser tus manos, ser tu voz, ser tus pies en esta generación. Y que estemos prestos para poder atender las necesidades a las que tú quieras guiarnos que atendamos. En el nombre de Jesús damos gracias. Amén y amén. Amados hermanos, les enviamos un abrazo enorme. Que el Señor les bendiga. Que Dios bendiga su palabra sobre la vida de cada uno de ustedes. Y esperamos verles pronto.